Buenos días, queridos hermanos, nuevamente. Quiero saludarlos muy amablemente el día de hoy. Estoy muy gozoso, muy feliz de poder estar en esta mañana aquí, reunido con ustedes para alabar y glorificar el nombre del Señor. Quiero, una de las maneras de alabar el nombre del Señor es a través de nuestras ofrendas también. Como Iglesia Vereda Internacional, porque ya estamos en varios países, en Chile, en México, en Perú, eh, en España, en Argentina. Son muchos los lugares donde ya estamos establecidos como Iglesia Vereda, hermanos. Y como Iglesia Vereda no exigimos, ni mucho menos cobramos diezmos. Nos regimos a lo que está establecido en la Escritura, como enseña el apóstol Pablo, que cada primer día de la semana cada uno ponga algo aparte según como haya sido prosperado, según como disponga su corazón. Es algo que hacemos de voluntad, no lo hacemos obligados, tampoco lo hacemos para esperar algo del Señor, sino lo hacemos porque estamos agradecidos en gratitud al Señor, y lo hacemos también porque el Señor ya nos ha dado, nos ha bendecido con mucho más de lo que necesitamos y mucho más de lo que merecemos. Por eso en esta mañana, hermanos, yo quiero invitarlos para que oremos por la ofrenda y por ese privilegio que el Señor nos da de poder ofrendar para su obra. Me gustaría que alguno de mis hermanos acá, por favor, orara por la ofrenda. Padre del cielo, este día te quiero dar primeramente gracias por todos y cada uno de los hermanos que nos estamos aquí reunidos en tu presencia, Señor. Que tu palabra está dicho que donde hayan dos o tres más reunidos, ahí estás tú, Señor. Gracias te quiero dar, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí. Y te quiero dar gracias, Señor, y te quiero agradecer, Señor, por cada una de las dádivas y las bendiciones que has derramado sobre nosotros, Señor. Te queremos bendecir, Padre Santo, y alabar con nuestras ofrendas. Te queremos rogar y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, porque no necesitamos nada sino solamente de ti, porque tú lo das todo, Señor. Quiero pedir que bendigas estas ofrendas, Señor, que sean utilizadas en tu obra, Señor. Y bendice a cada uno de nuestros hermanos para que los que no tengan trabajo, Señor, dáselos, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Padre del cielo. Queremos rogar para que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, principalmente a los que están enfermos, Señor. Y te doy gracias por cada uno, para que los bendigas, Señor, y bendiga estas ofrendas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mientras vamos recogiendo la ofrenda, yo quisiera invitarlos a que me acompañen o nos ubiquemos en el Evangelio de Lucas. Vamos ubicando, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, repito, Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 35 al 43. Es un pasaje, un relato bíblico en el cual vamos a meditar el día de hoy. Es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirle a todos ustedes, hermanos. Quería hacer un saludo extendido también para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, o para quienes nos vean más adelante. Un saludo cariñoso desde Iglesia Vereda Sogamoso para todos. El Señor les bendiga allá donde estén.
Evangelio de Lucas capítulo 18 del verso 35 al 43. Por favor, en honra y en respeto a la palabra, pongámonos de pie para que podamos dar lectura. Siempre me gusta hacer de las reuniones pues que sean participativas, que como iglesia todos participemos, todos interactuemos, y quisiera que por favor alguien en voz alta leyera por favor este pasaje. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. 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 Bueno, hasta ahí la palabra del Señor. Este es el pasaje, ya pueden sentarse, gracias. Este es el pasaje en el cual vamos a meditar en el día de hoy, hermanos. El título de este sermón es Jesús abrió mis ojos. Jesús abrió mis ojos. El Evangelio de Lucas fue escrito por mismo Lucas, aproximadamente por allá por los años 65 al 70 después de Cristo. Lucas, además de ser evangelista, era historiador y además médico también. Era un erudito, era un hombre bastante preparado, bastante estudiado, bastante capacitado para servir al Señor, y ocupaba un lugar especial en la sociedad. Y este es un dato histórico con el que podemos corroborar que la fe en nuestro Señor Jesucristo no tiene clases sociales, que la fe cristiana es asequible para cualquier tipo de persona, no importa la clase social o el estatus, por llamarlo así, en el que se encuentre. Cualquier persona puede acceder, puede ser parte de la familia de Dios por la fe. Lucas escribe el Evangelio dirigido al excelentísimo Teófilo, pero también va dirigido a los gentiles, al pueblo gentil, entendiendo que gentiles en la Biblia se le llama a todas las naciones que no son el pueblo de Israel. Y también va dirigido a creyentes y a no creyentes, por lo tanto es aplicable para todas estas personas. Lucas, además de que escribió el Evangelio de Lucas, que lleva su nombre, también es el autor del libro de los Hechos, los Hechos de los Apóstoles, que es la continuidad del Evangelio de Lucas. Esto como manera de introducción y un contexto histórico. En el pasaje que acabamos de leer, hermanos, se nos relata una historia, algo que aconteció, algo que sucedió. Es decir, es un pasaje histórico que nos narra algo que ocurrió en ese tiempo. Pero de este pasaje podemos extraer algunas enseñanzas muy importantes que podemos aplicarlas a nuestra vida, que podemos aplicarlas a nuestra vida cristiana, a nuestro diario vivir, hermanos. El pasaje comienza narrando el paso de Jesús por Jericó.
Y no estamos hablando de Jericó allí, Boyacá, no. Es por aquí cerquita. La ciudad a la que Jesús se refiere, o a la que se refiere Lucas, a la que Jesús se acercaba, es la ciudad de Jericó. Era una ciudad de paso ubicada al sur del valle del río Jordán, al sur del valle del Jordán, del río Jordán, en donde fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Era un lugar por donde pasaban los viajeros que se dirigían hacia Jerusalén, y al pasar Jesús por allí, por Jericó, narra la historia que un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Era una persona necesitada, por lo que vemos en el primer verso. El verso 35 dice: aconteció que acercando a Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. A pesar de que Lucas no nos describe con detalles específicos quién era este ciego, el Evangelio de Marcos o el apóstol Marcos, en Marcos capítulo 10 verso 46 nos muestra, nos señala con nombre quién era este ciego, y nos dice que era Bartimeo. Leámoslo, Marcos 10, 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, aquí nos muestra que el ciego se llamaba Bartimeo. Dice, y además nos dice que era hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino mendigando. De aquí la importancia de conocer el contexto tanto inmediato como el contexto general de la escritura, para poder tener un panorama más amplio de un pasaje o de un relato que nos encontremos en la Biblia. Cuando conocemos el contexto tanto general como inmediato, podemos tener un panorama más amplio y una información más amplia de lo que es la escritura o de un pasaje que vayamos a estudiar. En el verso 36 dice que al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y esto es algo interesante, porque siempre que vemos un grupo, una aglomeración de personas, o escuchamos un bullicio, nos preguntamos qué pasará, qué estará pasando, o qué será, por qué está toda esa gente agrupada. Son preguntas que nos surgen y nos causan curiosidad, y esto fue lo que le sucedió específicamente a Bartimeo al oír la multitud, puesto que, como nos muestra la escritura, dice que era una gran multitud y la que pasaba por ahí, y pues era bastante notorio que además de la gran multitud, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo le seguían camino a Jericó. En el versículo 37 le dan respuesta, le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, y la reacción de Bartimeo al enterarse de que se trataba de Jesús Nazareno fue inmediata, tanto que comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a pesar de que la multitud que iba adelante lo reprendió o lo corrigió para que se callase y no diera más voces, él no hizo caso a esos llamados, sino que él dice que más daba voces diciendo: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Quiero detenerme un momento acá para plantear algunas preguntas, y la primera es: ¿por qué Bartimeo le llamaba hijo de David? Si hasta ahora escuchaba
hasta ahora le decían que pasaba Jesús Nazareno. ¿Por qué Bartimeo le llamaba hijo de David? Bueno, la respuesta la encontramos en la Biblia, porque son aproximadamente más de 17 versículos que encontramos en el Nuevo Testamento que nos hablan de Jesús como hijo de David. 17 versículos aproximadamente. Y la explicación es porque Cristo era y es el Mesías. En ese tiempo era el Mesías que había sido anunciado por los profetas, más específicamente por el profeta Isaías. Y dice la escritura que de la genealogía de David es que viene nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, en el verso 1 del capítulo 11 de Isaías 61, está escrito, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Esta escritura se refiere al reinado del Mesías, a la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, que ya estaba anunciado aproximadamente 1000 años antes de que Cristo viniese a la tierra. Isaí era el padre de David, y de esa descendencia viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso el pueblo de Israel le conocía como el hijo de David, por la descendencia, por la genealogía que vemos en la escritura. Otra pregunta, hermanos, ¿por qué le pide misericordia? ¿Por qué cree que él le puede ayudar? Si hasta ahora escuchaba o le decían que pasaba Jesús Nazareno. La respuesta es bastante fácil, hermanos, porque cuando miramos el contexto inmediato del Evangelio de Lucas y de los demás evangelios, podemos comprobar que la fama de nuestro Señor Jesucristo se estaba difundiendo por toda la zona de Judea, por toda la zona de Samaria, de Galilea. Y vemos cómo Jesús había hecho muchos milagros, había sanado leprosos, había sanado paralíticos, había sanado a un hidrópico que tenía retención de líquidos, había sanado a una mujer que llevaba aproximadamente 18 años encorvada, había sanado a otra mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre que la mantenía atormentada y que incluso no podía ni siquiera asistir al templo porque eran consideradas inmundas cuando estaban en ese estado. Había sanado también a la suegra de Pedro. Vemos en el contexto inmediato que había sanado a la suegra de Pedro, a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, sanó a un siervo de un centurión. Multitudes de Judea, de Samaria, de Jerusalén querían acercarse a él, querían solamente tocarlo porque de él salía poder y sanaba a muchas personas. Por eso vemos que la fama de Jesús se difundía por todas esas regiones. De manera que Bartimeo sabía quién era Jesús. Bartimeo sabía y conocía el poder sanador que había en Jesús, aunque no lo había experimentado en su vida, pero él sabía, porque ya conocía de todo el testimonio que Jesús había dado por todas esas regiones, de todos los había escuchado, aunque no veía, él había escuchado de todos los milagros que Jesús estaba realizando y que había realizado alrededor de todas esas regiones. Por eso su reacción fue inmediata, clamando, rogando a gran voz misericordia, porque sabía que Jesús
podía ayudarlo, sabía que Jesús podía sanarlo. Él sabía y creía que Jesús tenía poder para curarlo de su ceguera. Regresando al texto base, hermanos, en el verso 40 vemos cómo Jesús atiende al clamor de Bartimeo y deteniéndose manda traerlo a su presencia. Jesús se compadece de aquel ciego. Jesús tiene misericordia de él y al ver y al escuchar los ruegos, el clamor de él atiende a sus súplicas. Dice la Escritura que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, verso 17. En mi angustia invoqué a Jehová, al Señor, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Salmo 18, verso 6. Bartimeo clamó y fue oído y fue atendido por Jesús. El verso 40 al 42 dice que Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Amén. Esto es algo bastante maravilloso, lo que Jesús hace en Bartimeo. Y algo importante que yo quiero resaltar de Bartimeo en esta mañana es que, además de clamar a Jesús por su misericordia, él no tuvo en cuenta aquellas personas de la multitud que quisieron callarlo. En muchas ocasiones muchos de nosotros hemos pasado por dificultades, por necesidades, y vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar personas que nos van a desanimar, que nos van a decir: no vale la pena creer en Jesús, no vale la pena ser cristiano. Pero realmente yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, que vale la pena creer en Jesús, vale la pena ser cristiano, porque la vida cristiana es un estilo de vida que Dios nos enseña, donde Jesús nos enseña, y a través de su palabra, por medio de su palabra, nos va cambiando, nos va transformando, nos hace mejores padres, nos hace mejores esposos, nos hace mejores hijos, nos hace mejores amigos. Y eso es algo que el Señor hace. Y eso quiero resaltar de Bartimeo, que él no tuvo en cuenta a esas personas que quisieron callarlo, porque él sabía y conocía del poder de Dios, del poder de Jesús, y por eso clamó a él a gran voz pidiendo su misericordia. Además de eso, tuvo fe, y eso es algo sumamente importante, porque muchos de nosotros o muchas personas saben y conocen de Jesús, saben del poder que hay en él, pero no creen en él. Y Bartimeo creyó en Jesús y confió que él tenía poder para sanarlo, para curarlo. Por eso Jesús tuvo misericordia de él y hace un milagro en él y le dice: recibe la vista, tu fe te ha salvado. Y esto habla claramente de fe, habla de creer. Esto nos habla, hermanos, de confianza, de creer. Bartimeo clamó, creyó, y creyó en Jesús y fue salvado, fue sanado, fue librado de su ceguera. Hay un pasaje que tiene mucho que ver con esto, hermanos, y que me gustaría leerlo. Romanos capítulo 10.
Romanos capítulo 10 del verso 14 al 15. Dice, escribe el apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Bartimeo invocó a Jesús, clamó a él, porque él creía en Jesús. Y esto es algo que nos muestra la Escritura, y es un condicionante que dice: ¿cómo vamos a invocar a alguien en quien no hemos creído? Y la Escritura nos muestra que Bartimeo creyó, y por eso clamó el auxilio, el socorro y la misericordia de Jesús. Y sigue diciendo el verso 14 de Romanos capítulo 10: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bartimeo, a pesar de que era ciego, no era sordo, y la fe viene por el oír, no por la vista. Romanos 10 más adelante nos dice en el verso 17 que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Bartimeo había escuchado de Jesús, sabía del poder que había en él para sanar, para curar, y por eso creyó en él, porque escuchó el evangelio, escuchó de Jesús. Y sigue diciendo: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Bartimeo creyó en Jesús, porque había oído de él y su poder, y había oído de él porque hubo quien le habló. Y eso es algo importante también, hermanos. Eso es algo importante de resaltar, de darle gracias a Dios por cada una de esas personas que un día nos hablaron de Jesús, que no tuvieron miedo y que se atrevieron a hablarnos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura aquí: ¿cómo predicarán si no hay quien les envíe? Y esto es algo que Dios hace, hermanos. Dios envía obreros de su mies para darnos a conocer de la voluntad de Dios, para darnos a conocer a Jesús, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos, que quienes escuchan el evangelio y lo crean van a obtener un cambio en su vida, van a obtener salvación, sanación, sus vidas van a ser restauradas. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos, y quienes nos escuchan hoy a través de este mensaje que ha puesto en su servidor, Dios quiere que el mundo entero conozca a Jesús, y no solo que lo conozcan, sino que crean en Él, como está escrito en 1 Juan 3:23: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es un mandamiento del Señor, hermanos. Es una demanda que Dios nos hace, que creamos en su Hijo. De ahí la importancia, hermanos, de dar a conocer a Jesús, que quienes lo conocemos y hemos creído en Él, lo demos a conocer a otros, porque realmente hay una ceguera espiritual terrible en el mundo. Miles de personas no conocen a Cristo, no conocen a Cristo de verdad, o solo le conocen de oídas nada más, o lo conocen y le han escuchado de Él, pero no le creen, lo rechazan, no le dan la importancia que debiéramos darle a Jesús.
Y a este grupo de los que lo rechazan y que no le dan la importancia, que no le cree, la Biblia le llama ciegos espirituales. Por eso el título del mensaje de hoy es: Jesús abrió mis ojos. Jesús quiere abrir los ojos de todos nosotros. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Dios quiere que creamos en Él. Dios no quiere que andemos más en oscuridad. Jesús quiere alumbrar nuestro camino. Ahora, si tú que me escuchas aún no has creído en Jesús, o no habías escuchado de Él, ya lo sabes. Ya sabes de el poder que hay en Jesús. Y quiero animarle para que en esta mañana, para que creas en Él, cree en su palabra, cree en el Evangelio, y Jesús será tu luz. Él alumbrará tu camino. Él curará tu ceguera espiritual. Y como Bartimeo, no serás más ciego, sino que verás todo con claridad y entenderás la voluntad de Dios para tu vida. Si tienes una necesidad, una dificultad, cualquier cosa que sea, clama al Señor, clama a Jesús. No necesitas acudir a ningún santo, ni mucho menos a una estatua, ni necesitas acudir a María, porque tanto ellos como ella no pueden hacer nada por ti. Ellos no son Dios. Y el pasaje de hoy, hermano, nos muestra claramente que Jesús es Dios. Y Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él sigue haciendo milagros. Y como Dios puede hacerlo todo, nada es imposible para Él. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible, porque Dios todo lo puede. Y si le pides, si le ruegas, si le clamas, si confías en Él, si le clamas creyendo que Él puede ayudarte, Él te ayudará. Él tendrá misericordia de ti, compasión, así como la tuvo con Bartimeo. Pero si no lo hace, porque Dios es soberano y hace lo que quiere, donde quiere y a la hora que quiere, y no está al servicio de nosotros, si no lo hace, si no te ayuda, no te angusties, no decaigas, no te desesperes, sigue confiando, sigue creyendo en Él. Si no te sana, si no te cura, si no te ayuda en tu necesidad, te dará la fuerza necesaria y la capacidad para soportar, para sobrellevar cualquier dificultad, hermanos. Dice la Escritura que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que hará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podamos soportar, para que podamos aguantar. Por último, amados hermanos, queridos oyentes, quisiera preguntarles: ¿ha hecho Jesús algún milagro en tu vida? ¿Ha hecho algo notorio en sus vidas? Yo personalmente me identifico con Bartimeo, porque durante muchos años fui un ciego espiritual, y Jesús, el Hijo de David,
tuvo misericordia de mí y me libró y sanó mi ceguera. Alumbró mi camino. ¿Ha hecho Jesús algo en favor de sus vidas? ¿Ha hecho Jesús algún milagro notorio en tu familia? ¿En un amigo? ¿O en un vecino? ¿Puedes dar fe de algún milagro de Jesús que Jesús haya hecho en tu entorno? Podría asegurarlo con total convicción que sí. El solo hecho, hermanos, de estar hoy con vida, de poder respirar, es un milagro del Señor. Así que seamos agradecidos, glorifiquemos a Dios. Y es como termina el pasaje, como aquel ciego Bartimeo, después de que Jesús lo sana, lo sigue y glorifica a Dios por lo que Jesús hizo en su vida. La pregunta es, ¿glorificamos a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas? ¿Alabamos a Dios como lo hizo Bartimeo? A veces damos por sentado porque lo tenemos todo. Gozamos de una buena salud, pero muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros familiares no pueden disfrutar de la salud que nosotros disfrutamos. Y a veces no damos gracias ni siquiera por eso. Siempre Dios nos ha provisto de un plato de comida en nuestras mesas. Privilegio del que muchas personas no disfrutan. Pero a veces se nos olvida agradecer. Y esto es algo muy importante que quiero resaltar también de Bartimeo. Que él, vemos su testimonio de cómo fue agradecido, de cómo glorificaba a Dios, alababa a Dios por lo que había hecho en su vida. Así que seamos agradecidos, hermanos, glorifiquemos a Dios, alabemos al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Sigámoslo. Y el seguirlo no es irnos detrás de Él. El seguirlo es permanecer en sus enseñanzas, ponerlas por obra en nuestra vida, amar lo que Cristo hizo y aprender de Él, porque Él es nuestro mayor referente. Y además de eso, hagamos lo que esté a nuestro alcance para que otros conozcan de Él. Clama a Él cuando estés en problemas, cuando estés necesitado. Reconócelo en todos tus caminos. Cree en Jesús y no serás más un ciego. Jesús abrió mis ojos y puede abrir los tuyos también. Si tú le crees, si lo tienes en cuenta. Y así como a Bartimeo, Jesús te alumbrará, sanará, curará tu ceguera, alumbrará tu camino. Lo ha hecho con miles de personas que han tomado la decisión y han creído en Él. Y lo puede hacer con muchas más personas, porque todo aquel que se acerca a Dios, a Jesús, Él no lo deja en vergüenza. Jesús honra la fe. Así que, hermanos, glorifiquemos a Dios en esta mañana por lo que ha hecho en nuestras vidas. Agradezcámosle, alabémoslo,
tengámoslo en cuenta y hagamos lo posible porque otras personas conozcan de Él también. A veces con nuestro solo testimonio podemos dar a conocer a Jesús sin pronunciar una sola palabra. Nuestra actitud, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, el respeto, el amor que mostremos hacia los demás, amor que Dios nos ha enseñado, que nos ha dado para que lo demos a otras personas. Es el mensaje que tenía para compartirles hoy, hermanos. Además de eso, hoy, como cada primer domingo de la semana, del mes, celebramos, conmemoramos la Santa Cena. La Santa Cena es un rito instituido por nuestro Señor Jesucristo. Es un rito en el cual conmemoramos la muerte de Jesús, y anunciamos su regreso, porque así lo hizo Jesús con sus apóstoles el último día antes de ir a la cruz. En la última cena partió el pan y partió el vino y comió con ellos. Los elementos que usamos son los mismos elementos usados por nuestro Señor Jesucristo: el pan y el vino. Como los usamos como símbolo tanto de su cuerpo como de su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Dios había ordenado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento celebrar la Pascua. La Pascua significa paso, la libertad que Dios le ofreció al pueblo de Israel cuando estuvieron en esclavitud por más de 40 años en Egipto. Y les había ordenado que sacrificaran un cordero sin mancha para conmemorar esa Pascua. Pero el apóstol Pablo nos enseña que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo ya fue sacrificado por nosotros una vez y para siempre, para perdonar, para quitar nuestro pecado. Por eso la manera en que lo celebramos es simbólicamente, con pan y vino, así como nos enseña la palabra de Dios. Al morir Cristo en la cruz y resucitar, nos da la esperanza de la vida y la resurrección a cada uno de nosotros. Y por eso somos cristianos, porque Cristo resucitó. Dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero Cristo resucitó. Y es el milagro más grande que ha ocurrido en la historia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los dos acontecimientos más grandes de la historia son la muerte y la resurrección de Cristo, porque Cristo partió la historia en dos, y se habla de un antes de Cristo y se habla de un después de Cristo. La invitación que nuestro Señor Jesucristo nos hace el día de hoy a su iglesia, a la Santa Cena, es una invitación que está extendida para toda su iglesia, y ninguno de nosotros debiéramos negarnos a participar de ese privilegio, pero sí debemos hacerlo siguiendo las instrucciones y las advertencias que encontramos en la palabra de Dios también, así como nos lo enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Dice capítulo 11
verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El probarnos es autoexaminarnos, hermanos. Examinarnos si realmente estamos en la fe de Cristo, si realmente le hemos creído, si realmente Jesús es importante para nuestras vidas. Y tenemos una advertencia en el verso 29 que debiéramos tener en cuenta. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto es algo que debemos tener en cuenta, hermanos, porque es importante que antes de participar de este acto entendamos qué fue lo que Cristo hizo por nosotros, qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero, no solo los nuestros, sino los del mundo entero. Y el acercarnos a la cruz de Cristo en arrepentimiento, dejando atrás nuestro pecado, nuestra vida antigua que veníamos llevando, y al pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo, Él nos perdona, nos vuelve y nos amista con Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. O sea, Él nos reconcilia nuevamente con Dios. Y cualquier pecado que hayamos cometido, hermanos, entendiendo que el pecado es infringir la ley de Dios, si nos acercamos a Jesús, Él tiene poder para perdonarnos también. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 dice que todos somos pecadores, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Así que, hermanos, yo quiero invitarlos para que participemos de este acto. Pero Dios quiere que lo hagamos de una manera consciente, entendiendo qué es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y que Dios quiere que lo hagamos con conciencia limpia también. Por eso yo quiero invitarlos, hermanos, para que por favor cerremos nuestros ojos y nos pongamos en la presencia del Señor. Pidamos perdón por lo malo que hayamos hecho. Si hay algún sentimiento de odio en nuestro corazón, de rencor hacia otra persona, pongámoslo hoy mismo en la presencia de Dios y comprometámonos a corregirlo. Comprometámonos para que en el menor tiempo posible podamos hablar con esa persona. Pidámosle a Dios en oración que nos ayude a ponernos en paz con esas personas con las que tengamos diferencias, desavenencias, o esas personas que nos han hecho daño, que nos han hecho mal. No permitamos que ningún sentimiento de odio, de rencor, albergue en nuestro corazón, porque eso es un estorbo, hermanos, para nuestra comunión con Dios. La Santa Cena precisamente es un llamado a la comunión, la común unión, la coinonía entre los hermanos. Y esa comunión es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través
los hermanos a través de la iglesia. Y el acto del que vamos a participar es un testimonio público que estamos dando de que tenemos comunión con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Por eso es importante que lo hagamos con una conciencia limpia, hermanos. Pidámosle a Dios que escudriñe nuestro corazón y que nos muestre en qué estamos fallando, en qué estamos errando, y que por favor nos ayude a corregirlo, a apartarnos de cualquier práctica pecaminosa que estemos realizando y que ofenda a Dios. Tomémonos un tiempo, hermanos. Por favor, repartamos el vino y el pan a quienes vayan a participar de este acto. Bueno, antes de seguir con este acto, me gustaría que oráramos por los elementos, por el vino y por el pan, como símbolos de la sangre y del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es algo simbólico que realizamos. Padre Santo, quiero darte gracias por el pan, símbolo de tu cuerpo, Señor, que fue molido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Asimismo, quiero darte gracias por este vino, Señor, símbolo de tu sangre derramada en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. Te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 verso 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participamos del vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Me gustaría que por favor alguien diera gracias por
por el privilegio que Dios nos da en esta mañana de participar de su mesa. Amado Padre, te doy gracias, infinitas gracias, Señor, por compartir tu mesa, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, Señor, de entregar a tu Hijo, Señor, por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a reconocerte cada día, Señor, en nuestras vidas y a poder hacer tu voluntad, Señor, y a ser ejemplo para otras personas, Señor. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Quién más quiere dar gracias? Yo quiero darte gracias, Señor, porque tomaste el lugar que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad, por nuestro pecado, Señor. Y camino a la cruz del Calvario nos amaste, diste tu vida por nuestro pecado, por nuestra maldad, y recibiste el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque has perdonado mi pecado, has perdonado mi maldad. Y en la cruz del Calvario nos ofreciste tu amor a toda la humanidad, a todo aquel que quiera acercarse a la cruz con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, con un corazón necesitado, con un corazón humillado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quisiera que me acompañaran para una oración final y una vez más darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por el privilegio que nos da de poder estar hoy aquí reunidos. Padre Santo, nos dirigimos a ti en esta mañana en común acuerdo junto con mis hermanos para agradecerte, Señor. Nos dirigimos a ti con la certeza, con la convicción que nos das por tu palabra, Señor, de que tú nos escuchas y de que estás atento a nuestros ruegos y a nuestras súplicas. Quiero agradecerte por tu palabra que nos mostraste hoy a través de el evangelista Lucas, Señor. Gracias por todos esos testimonios, Señor, que encontramos en ella, que nos animan y que nos alientan a seguir confiando en ti, a seguir adelante, Señor, a seguirte creyendo, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están hoy reunidos, por nuestros hermanos que se reúnen hoy en diferentes partes del mundo. Gracias por la vida de cada persona que ha escuchado y que escuchará este mensaje, Señor. Quiero pedirte para que sea de edificación mutua, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, llévate la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú la mereces. La gloria, la honra, la alabanza, el loor, la magnificencia, solo son para ti, Padre. Amén y amén. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios los continúe guardando, Dios los continúe ayudando, fortaleciendo. Un saludo para nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales. Dios les continúe bendiciendo. Amén.